Bienvenidos al trabajo práctico número 6 de embriología, correspondiente al período somítico, cuarta semana, quinta semana y desarrollo de miembros. Antes de continuar con el trabajo práctico, vamos a hacer un breve repaso de la conformación del embrión trilaminar de tercera semana. Como podemos ver en la imagen, desde dorsal hacia ventral está compuesto por las siguientes estructuras: la cavidad amniótica, el ectodermo general, el mesodermo intraembrionario, el endodermo y el saco vitelino más hacia ventral. También recordemos que la cavidad amniótica está recubierta por fuera por el mesodermo extraembrionario, hoja parietal, y el saco vitelino, a su vez, está rodeado por el mesodermo extraembrionario, hoja visceral. Como vimos en el TP anterior, entre el ectodermo dorsal y el endodermo ventral encontramos al mesodermo, que a su vez se regionaliza y va a quedar conformado en su línea media por el mesodermo axil o notocorda caudal y cefálico a la misma, el mesodermo precordal. Hacia ambos laterales de la misma vamos a tener otros mesodermos que van a ser bilaterales. En primer lugar, encontramos al mesodermo paraxil o somítico. Luego al mesodermo intermedio o gononefrótomo, porque va a dar origen al sistema urogenital. Y hacia ambos laterales vamos a encontrar el mesodermo lateral. Este mesodermo se deslamina, quiere decir que va a quedar conformado por una hoja visceral, que va a ser ventral y va a estar en contacto con el endodermo, y una hoja parietal, que es dorsal y está en contacto con el ectodermo superficial. A su vez, este mesodermo se elonga hacia cefálico y se continúa como placa cardiogénica. La placa cardiogénica también se encuentra delaminada en una hoja visceral y una parietal. Cefálicamente a la misma tenemos un pequeño sector del mesodermo que no se delamina, que lo vamos a conocer como el septum transversum. Como podemos ver en esta diapositiva, a las cavidades las vamos a denominar celomas. En el caso del celoma intraembrionario, se va a encontrar en el interior del mesodermo lateral o de la placa cardiogénica, es decir, entre sus hojas visceral y somática. El celoma no persiste como uno solo. El ubicado entre las hojas de la placa cardiogénica se denomina celoma pericárdico y estará asociado al corazón. En cuanto al celoma del mesodermo lateral, lo dividimos en uno cefálico, que me va a formar las pleuras rodeando a los pulmones, y uno caudal, que conformará al celoma peritoneal, ubicado en la cavidad abdominal. La hoja visceral de cada celoma es la que se encuentra adherida al órgano en cuestión, mientras que la hoja parietal es quien se relaciona con las paredes embrionarias. El mesodermo paraxil, ubicado a ambos lados de la notocorda, durante el periodo presomítico, es decir, antes del día 20, comenzará a formar somitómeros, que son cúmulos de células mesenquimáticas. Estos somitómeros luego atravesarán por la somitogénesis y formarán los somitas. La diferencia es que los somitas están conformados por células epiteliales y poseen una cavidad central denominada somitocele.
Hacia el día 20 de la gestación, se habrán formado 20 pares de somitómeros. Es en este momento cuando el octavo par de somitómeros se transformará hacia somitas. Es decir, los primeros 7 pares, como podemos ver en las imágenes, no harán esta transformación, sino que quedarán derivados mesenquimáticos a nivel cervical y cefálico. Una vez formado el primer par de somitas, aún tendremos caudal al mismo 10 u 11 pares de somitómeros. Para que se diferencien nuevos somitas, deben agregarse nuevos somitómeros hacia caudal. Es decir, que este número de somitómeros caudales a los últimos somitas se van a mantener durante la somitogénesis, donde se encuentra el último par de somitas, voy a tener una alta concentración de ácido retinoico. Esta misma disminuye hacia caudal, mientras que desde el polo caudal hay una concentración local alta de factor de crecimiento fibroelástico 8. A su vez, esta concentración disminuye hacia cefálico. Este entrecruzamiento de concentraciones va a hacer que en un sector medio se llegue a un equilibrio. Este punto, denominado frente de onda, es el sector donde se va a preparar para la formación de un nuevo
En estas imágenes de cortes transversales de los somitas, podemos ver que los mismos tienen una forma triangular. El sector ventromedial, más cercano a la notocorda, va a recibir señales de la misma, como Sonic Hedgehog y Nogina. Esto va a hacer que el sector cercano a la misma se convierta y se diferencie a esclerotomo, mientras que el sector dorsolateral, cercano al tubo neural y al ectodermo general, debido a señales que reciben de los mismos, como por ejemplo BMP4 y WNT, van a hacer que se diferencien a dermotomo, el más externo, y miotomo, la región intermedia. Las células que conforman al esclerotomo se van a transformar nuevamente a mesénquima. Para esto deben perder sus uniones intercelulares y su membrana basal para poder migrar. Este nuevo tejido se denomina mesénquima secundario. El esclerotomo me va a dar derivados osteocartilaginosos, ligamentosos y tendinosos, como por ejemplo las vértebras, costillas, tendones y ligamentos asociados. En cuanto al miotomo, me va a formar musculatura axial, también puede ser de los miembros, y el dermotomo se va a encargar de formar la dermis. En estas tres imágenes de vista dorsal podemos ver al ectodermo general. En el mismo se notan los relieves de los somitas, por lo tanto vemos su evolución a través de los días. En la primera imagen, por ejemplo, tenemos 3 relieves. Teniendo en cuenta que se forman a razón de 3 pares por día, podemos estar hablando de un día 20-21. Otra estructura que se ve en todas las imágenes, en la línea media, es el tubo neural. A su vez, hacia los laterales de los somitas se ve el relieve del mesodermo intermedio.
El mesodermo intermedio, también denominado gononefrótomo, me dará origen al sistema urogenital. En cuarta semana podemos ver a esta estructura longitudinal dividirse en dos crestas, una cresta genital que se va a ubicar hacia medial y una urinaria ubicada hacia lateral. En la porción cefálica de la cresta urinaria, a principios de cuarta semana, comienzan a formarse unos cordones epiteliales. Estos aparecen de cefálico a caudal y reciben el nombre de nefrótomos. Lateralmente desembocan en un conducto longitudinal que recibe el nombre de conducto néfrico primario. Tanto el conducto como los nefrótomos en este sector se denominan pronéfros, y si bien en nuestra especie no tiene una función, la importancia se encuentra en el conducto néfrico primario. A finales de cuarta semana, el Hacia mediados de la cuarta semana, este conducto néfrico primario crece hacia caudal, haciendo que la porción de la cresta urinaria caudal al pronéfros se diferencie hacia mesonéfros. También conformado por túbulos mesonéfricos epiteliales que van a desembocar en este conducto, solo que ahora el conducto pasa a denominarse mesonéfrico de Wolf. A diferencia del pronéfros, el mesonéfros
no degenera en cuarta semana, sino que persiste un poco más. Recibe un capilar que va a conformar el glomérulo, haciendo que adquiera función de filtración. De lo que carece es de la capacidad de concentración de orina. Por eso va a ser función renal transitoria, hasta que se pueda formar el riñón definitivo. Un último evento a tener en cuenta es el crecimiento hacia caudal del conducto de Wolff. Si bien aún la porción más caudal del mesodermo intermedio no se diferenció, este conducto crece hasta llegar a la cloaca, donde va a desembocar. Durante la quinta semana, tanto el mesonefros como el conducto de Wolff persisten. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la porción caudal del conducto de Wolff va a emitir una evaginación. Esta evaginación se va a denominar brote ureteral. Este brote va a ser el responsable de estimular al mesodermo intermedio de esa región a diferenciarse en la última porción denominada metanefros. Este metanefros es quien, a futuro, junto con el brote ureteral, conformarán el riñón definitivo. Sobre la cresta genital, podemos decir que en esta semana va a recibir a las células germinales primitivas, que como vimos en gametogénesis, estas células provenían del epiblasto. Se ubicaban en la pared del saco vitelino, pero luego vuelven a migrar, rodeando a las paredes del intestino primitivo, atravesando el mesogastrio dorsal, hasta que finalmente llegan a esta cresta genital. Y una vez que esto sucede en quinta semana, podemos comenzar a denominarla gónada indiferenciada. Es decir, que no podemos
determinar en este momento el sexo fenotípico del embrión. El intestino primitivo se forma por el plegamiento hacia ventral, por el cual los bordes del endodermo se fusionan entre sí. En cuarta semana, este queda establecido entre la membrana bucofaríngea hacia cefálico y la membrana cloacal más caudal. Recordemos que estas membranas son sectores donde el ectodermo está íntimamente adherido al endodermo y no hay un mesodermo intermedio. Una vez establecido, podemos identificar tres regiones. Una más cefálica o intestino anterior, que se extiende desde la membrana bucofaríngea hasta el esbozo dorsal del páncreas, que lo vemos saliendo desde la cara dorsal. A su vez, este se divide en un intestino faríngeo, que es la porción más cefálica, y un intestino anterior propiamente dicho, más caudal. Ambos están divididos por el esbozo pulmonar, que sale por su cara ventral. El intestino medio va a tener su pared ventral abierta, conformando el conducto vitelino, que es una comunicación que se establece entre este intestino y el saco vitelino que se orienta hacia ventral. Como característica de la cuarta semana podemos decir que el conducto vitelino es muy amplio. Por último, encontramos al intestino posterior, que se extiende desde el final del intestino medio hasta la membrana cloacal. En su porción más caudal presenta una dilatación denominada cloaca. De la misma sale hacia ventral el alantoides, que se va a encontrar formando parte del cordón umbilical. En el intestino anterior de la quinta semana podemos encontrar en su límite con el intestino medio al esbozo ventral del páncreas. Nace ventral y un poco más caudal al esbozo dorsal que apareció en cuarta semana. El intestino medio de quinta semana presenta un crecimiento notable, lo que hace que tome una forma de asa orientada hacia ventral, en cuyo polo distal aún encontramos el conducto vitelino, pero de un tamaño mucho menor al que presentaba en cuarta semana. El intestino posterior no muestra diferencias significativas con la cuarta semana. Durante la cuarta semana el tubo neural se vesiculiza y en su parte más cefálica vamos a encontrar 3 dilataciones y una más caudal. Las 3 vesículas encefálicas, desde cefálico hacia caudal, se denominan prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Por último y más caudal, la médula espinal.
Recordemos que durante la cuarta semana este embrión está plegando hacia ventral y vamos a encontrar, como en la imagen inferior, las vesículas encefálicas orientadas de esta manera. A su vez, en la cuarta semana aparece una curvatura muy prominente a la altura del mesencéfalo que se va A su vez, el prosencéfalo formará 12 vaginaciones, una a cada lado. Estas vaginaciones de forma esferoidal van a recibir el nombre de vesículas ópticas. Junto al rombencéfalo se van a ubicar dos pequeñas vesículas que en realidad provienen del ectodermo general. Estas estructuras reciben el nombre de otocistos o vesículas auditivas. El tubo neural de la quinta semana se caracteriza por estar formado por 5 vesículas encefálicas y la vesícula de la médula espinal. Estas vesículas encefálicas provienen de las vistas en la diapositiva anterior. Lo que sucede es que algunas de ellas se van a dividir
Desde el cefálico hacia caudal, el prosencéfalo nos va a originar al telencéfalo y al diencéfalo. Recordemos que en la diapositiva anterior, a la altura del prosencéfalo se formaban 12 vaginaciones, denominadas vesículas ópticas. En este momento esas estructuras se van a ubicar específicamente a la altura del diencéfalo. Y ya no tienen forma de vesículas, sino que presentan forma de copas, por lo tanto pasan a denominarse cúpulas ópticas. El mesencéfalo no presenta cambios, pero el rombencéfalo se va a dividir originando al metencéfalo y al mielencéfalo. Asociada a esta región encontrábamos a las vesículas denominadas otocistos o vesículas auditivas. Finalmente, hacia caudal encontramos a la médula espinal. Durante la cuarta semana, como consecuencia del plegamiento embrionario, los túbulos endocárdicos primitivos, inicialmente ubicados en la hoja visceral de la placa cardiogénica, se van a fusionar entre sí, conformando así el corazón tubular primitivo. Este está formado desde cefálico hacia caudal por el bulbo cardíaco, el ventrículo, la aurícula y los senos venosos. Estas cavidades cardíacas son comunes en la cuarta semana debido a que aún no se han tabicado. En la primera imagen vemos un corte transversal a la altura de la placa cardiogénica. En color rosado podemos ver hacia la izquierda los dos túbulos endocárdicos primitivos fusionándose. Hacia la derecha los vemos ya fusionados conformando el corazón tubular primitivo, rodeados a su vez por el celoma pericárdico. Este corazón tubular luego se va a plegar. Sus dos sectores inferiores, la aurícula y los senos venosos, se van a dirigir hacia dorsal. La aurícula va a quedar ubicada dorsal al ventrículo y los senos venosos dorsales a la aurícula. En la imagen inferior se puede apreciar este plegamiento en un corte sagital del corazón. En quinta semana tendrá lugar el tabicamiento cardíaco, durante el cual la aurícula común se dividirá conformando la aurícula izquierda y la aurícula derecha, y el ventrículo común conformará el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. El bulbo también se tabica, conformando el tracto de salida de En las ilustraciones
de un corte que pasa tanto por las aurículas hacia cefálico como por los ventrículos caudales, notamos cómo en un principio estas cavidades son comunes y hacia el final se ven los tabiques dividiéndolas. Durante la cuarta semana todos los vasos son bilaterales. En este momento tenemos dos muy importantes que serán las aortas dorsales. Estas se ven a lo largo del eje anteroposterior y se conectan con el corazón mediante los arcos aórticos. Durante este periodo los vasos venosos más importantes son las venas cardinales, que se extienden en el eje anteroposterior como las aortas dorsales. Los que se extienden hacia el polo cefálico son las cardinales anteriores, y las venas que discurren hacia caudal serán las venas en quinta semana los vasos se modifican, pueden degenerar algunos sectores o incluso fusionarse, de manera que ya no podemos hablar de un sistema bilateral. Las aortas dorsales se fusionan, dando como resultado una única aorta dorsal. Aparecen nuevas arterias en la región cefálica, siendo, por ejemplo, las carótidas y las vertebrales. Y los arcos aórticos, ahora presentes, van a ser los más caudales.
En el cordón umbilical vamos a encontrar una única vena umbilical. Y en el extremo caudal del embrión podemos ver que aparecen nuevos sistemas, el subcardinal y el supracardinal. Estos procesos característicos que vamos a ver en cuarta y quinta semana en la cara están compuestos por estructuras mesenquimáticas profundas al ectodermo superficial. Es decir, que cuando yo estoy viendo los procesos, no estoy viendo el mesénquima, sino el relieve que éste genera en el ectodermo general. Cefálicamente vamos a encontrar el proceso frontonasal. Como podemos ver en las imágenes, este proceso es muy amplio y es el relieve que está generando la vesícula prosencefálica profunda del ectodermo general. En la región ventral del proceso frontonasal podemos encontrar a las placodas nasales, estructuras pares. Estas placodas son engrosamientos del ectodermo general. A futuro, parte de estas placodas se van a invaginar y formarán parte de las cavidades nasales y del sentido del olfato. Caudal a las estructuras ya mencionadas, y como vemos marcado en las imágenes, podemos ver a los procesos maxilares, que formarán los huesos maxilares, y caudal a este a los procesos mandibulares mucho más prominentes, fusionándose en la línea media para conformar a la mandíbula. Lo que tenemos que saber de estos dos procesos es que ambos provienen del primer arco faríngeo. Los arcos faringios, como vamos a ver en el TP correspondiente, son estructuras mesenquimáticas que rodean al intestino faríngeo y profundos al ectodermo general. Entonces, lo que estamos viendo acá va a ser el primer arco faríngeo que ya se está dividiendo en estos procesos.
Si bien en estas imágenes ha sido removida, caudalmente a los procesos mandibulares, en un embrión de cuarta semana, vamos a encontrar a la prominencia cardíaca. Como podemos ver, entre las placodas nasales hacia el cefálico, los procesos mandibulares hacia caudal y los procesos maxilares lateralmente, tenemos una cavidad. Ese espacio es el denominado estomodeo y va a ser el ingreso a la boca primitiva. En el fondo del estomodeo vamos a encontrar a la membrana. El proceso frontonasal presenta un aumento de tamaño notable, donde antes había placoda olfatoria, que era un engrosamiento ectodérmico. Ahora vamos a encontrar a los procesos nasomediales, hacia medial, y a los procesos nasolaterales. Estos procesos son relieves de mesénquima subyacente. Entre sí van a presentar una depresión o fosita. A los laterales volvemos a encontrar a los procesos maxilares y caudalmente los procesos mandibulares con un mayor grado de fusión en la línea media. Caudal y ventral deberíamos ver a la eminencia hepatocardíaca que ha sido removida. La formación del esbozo de los miembros comenzará por interacciones epitelio-mesenquimáticas entre el mesodermo lateral y el ectodermo de la splagnopleura. Una vez que estas interacciones han comenzado, podemos decir que el mesodermo contiene toda la información necesaria para conformar un miembro.
Experimentalmente se ha demostrado que si removemos este esbozo de su lugar original y lo ponemos en alguna otra región del embrión o en un medio de cultivo, aún así logrará desarrollarse y formar una estructura completa. Esto habla de su capacidad autodiferenciante. Tienen capacidad regulativa. Esto quiere decir que en caso de sufrir un exceso o déficit de poblaciones celulares, aún así llega a la formación de una estructura armónica y completa. El desarrollo comienza cuando el mesodermo paraxil estimula al mesodermo lateral. En respuesta, este expresa factor de crecimiento fibroblástico 10. Y el ectodermo subyacente va a sintetizar factor de crecimiento fibroblástico 8, que a su vez vuelve a estimular al mesodermo lateral, y de esta manera se forma un mecanismo de retroalimentación. El desarrollo se dará en tres ejes: uno proximo-distal, donde lo proximal es lo más cercano al cuerpo, y lo distal la punta de los dedos. Uno antero-posterior, donde lo anterior se corresponde con el primer dedo o pulgar y lo posterior con el meñique o quinto dedo. Y un eje dorso-ventral, donde lo ventral será la palma de la mano o la cara interna del miembro, y lo dorsal el lado opuesto. En el ectodermo del extremo distal del esbozo se va a formar un engrosamiento. Este discurre desde anterior hacia posterior y se va a denominar cresta apical ectodérmica o CAE. La formación del eje próximo distal depende principalmente de la cresta apical ectodérmica, que sintetiza constantemente factores de crecimiento fibroblástico, quienes van a estimular al mesodermo subyacente para que éste continúe proliferando constantemente y no se diferencie. A su vez, esta región que está inmediatamente en contacto con el ectodermo se denomina zona de progreso porque tiene una gran capacidad proliferativa.
En cuanto a la morfología diferencial del eje, podemos decir que la porción proximal está expuesta a altas concentraciones de ácido retinoico proveniente de los somitas, mientras que el extremo distal, cercano a la cresta apical ectodérmica, se encuentra expuesto a una alta concentración de factores de crecimiento fibroblástico. La formación del eje dorsoventral depende de expresiones diferenciales a nivel del ectodermo. Mientras que el dorsal sintetiza principalmente WNT7A y radical fringe, el ventral va a estar expresando Ingrel 1, que inhibe a los otros dos que dan identidad dorsal. A su vez, recordemos que se va a formar la cresta apical ectodérmica. Este era un engrosamiento del ectodermo en su porción distal, que iba desde anterior hacia posterior y marca el límite entre este ectodermo dorsal y el ectodermo ventral.
La zona de actividad polarizante es un sector de células mesodérmicas posteriores muy cercanas a la cresta apical ectodérmica. Estas sintetizan Sonic Hedgehog, que a su vez va a estimular a la cresta apical ectodérmica, mientras que la cresta apical ectodérmica, mediante factores de crecimiento fibroblásticos, estimula a la zona de actividad polarizante, formando así un mecanismo de retroalimentación. Sonic Hedgehog a su vez difunde hacia anterior, donde se va a encontrar con una expresión distinta, donde predomina GLI3. Esta diferencia es la que establece la formación del eje anteroposterior. La zona de actividad polarizante también es estimulada por WNT7A, que como vimos anteriormente es sintetizada por el ectodermo dorsal. Un grupo de genes Hox también estará involucrado en este eje. En la imagen de abajo podemos ver cómo se expresan diferencialmente desde anterior hacia posterior, siendo Hox D9 el más anterior y Hox D13 el más posterior.